invito a Gabriel. Y después abriremos un espacio de preguntas, de intervenciones, de debate, que voy a intentar como coordinar yo. Así que en principio le doy la palabra a Florencia. Bueno, buenas noches a todos. Estoy contenta de que inauguremos este espacio que hemos denominado Camino a la Cita, ¿no? Que es una manera de volver a conectarnos con el encuentro internacional, que si las circunstancias, la pandemia y todo lo que ustedes saben nos lo permiten, podremos realizarlo al fin en el año 2022. La fecha prevista es del 29 de junio al 3 de julio. Así que ya lo pueden agendar. Esperemos no tener que modificarlo nuevamente. Como veo que hay gente nueva, por ahí, bueno, vamos a detenernos a contarles un poco que nuestra comunidad que es internacional, llevamos a cabo cada 2 años un encuentro de un lado u otro del Atlántico. El último encuentro que tuvimos fue en Barcelona en el año 2018. Allí se eligió que el próximo encuentro sería en Buenos Aires, en julio del 2020, y se eligió también el tema. En esos encuentros, es un encuentro de los foros, de la Internacional de Foros, dedicamos generalmente 2 días a la Internacional de Foros, dedicamos un día al encuentro de escuela y un día a las asambleas, asamblea de escuela y asamblea de los foros, en donde se pone un poco sobre la mesa qué se ha realizado durante los 2 años, qué funcionó, qué no funcionó, se hace una admisión de los nuevos foros y se fija la orientación de lo que vendrá. Les contaba, en julio del 2020 estaba programada la cita a Buenos Aires, y en relación a esa fecha comenzamos a trabajar arduamente una comisión organizadora y una comisión científica. Gabriel y yo trabajamos conjuntamente en ambas comisiones, codo a codo, y nos acompañaron en la comisión de organización gente sobre todo del FARP, las Mónica Marín, Mónica Regueira, Walter Loss, Mariano Daquino, Ricardo Cavavier. En la confección de la página, si bien tuvimos un diseñador, nos ayudó mucho Matías Laje y Rodrigo Avinzano. Fue nexo entre nosotros y lo internacional, Fernando Martínez, quien estaba como representante en ese momento. Nos abocamos a cuestiones, primero fundamentales como para empezar a pensar en la próxima cita, que era un espacio, la sede, buscamos diferentes lugares, finalmente nos quedamos, como ustedes saben, con el complejo La Plaza, buscamos un salón para la fiesta, nos quedamos con el Yacht Club de Maderos, buscamos un diseño que nos representara, hicimos las primeras cuestiones en relación a buscar los hoteles para difundir para los colegas que venían del exterior, los lugares de la Argentina que se podían ofrecer. Se empezó el diseño de la página, la que está en vigencia y donde hemos volcado lo que hemos hecho hasta ahora, sobre todo
los preludios. Fuimos pidiendo preludios que son como la anticipación de los temas a diferentes colegas de diferentes países, y se comenzó el trabajo de la comisión científica, que está compuesta por representantes de las diferentes zonas. La comisión científica convocó a las propuestas de trabajo, se recibieron muchísimas propuestas de trabajo, se abocó a la selección de las mismas. Todos los integrantes de la comisión leyeron todos los trabajos, se trabajó sobre una puntuación realizada por ítems, en los cuales cada uno de los integrantes que leía cada trabajo iba poniendo una puntuación en cada ítem. Después se discutieron los trabajos, se realizó un ranking sobre los mismos, y bueno, algunos entraron y algunos no pudieron entrar. Se realizaron las inscripciones, hubo una cantidad de inscripciones importantes, no tengo el número, no sé si Gabriel lo tiene en mente, pero eran 200 y pico de inscripciones. No, más de 330, 340. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Bárbaro. Creo que sí, sí. Bueno, Están todos registrados. Tenemos esas inscripciones, muchas son del exterior, de colegas del exterior, inscripciones que ayudaron a traerlas, especialmente Vanina Muraro, que estaba haciendo viajes asiduos por su función. También colaboró Ana Laura Prates, Antonio Pinetti y otros colegas. Bueno, todo esto nos llevó muchos meses, mucho trabajo, muchas reuniones, etc. Y cuando parecía que podíamos empezar a relajarnos, apareció la pandemia, apareció real, que cambió nuestros planes, como los planes de todo el mundo. ¿No? Cambió nuestras vidas, afectaron nuestros cuerpos, y ahí tuvimos que decir, por supuesto, no a la cita. Fue todo, quedamos muy perplejos, como todos ustedes, ¿no? Ante esto que irrumpió. Primero pensamos que iba a pasar esto y que no iba a hacer tanto tiempo. Se pensó primero en una fecha, luego se cambió, y finalmente quedamos para julio del 2022, y esperemos que sea una fecha en que podamos lograr hacerlo. El tema que se eligió en Barcelona para nuestro encuentro es los tratamientos del cuerpo en nuestra época y en el psicoanálisis. Tema que parece hecho a propósito, ¿no? Más pertinente imposible. La época que estamos atravesando y estos cuerpos, atravesados por lo traumático, podríamos decir, ¿no? Y que creo que será un tema, uno de los temas que nos permitirá ir pensando lo que nos ha pasado, lo que produjo en la subjetividad y también lo que produjo en lo social, nuestra próxima cita. Y donde confluyen diferentes discursos, ¿no? En la época del psicoanálisis, cuál es la clínica actual a la que nos vemos confrontados, y la época de un capitalismo en donde son discursos diferentes y muchas veces enfrentados. Los tratamientos del cuerpo le conciernen al psicoanálisis. No hay clínica sin cuerpo. Sabemos que no nacemos con un cuerpo, sino que solo llegamos a tenerlo gracias a ciertas operaciones simbólicas fundamentales. O sea, el cuerpo no es de entrada.
La cuestión es que el cuerpo puede advenir o no, puede constituirse o no. Sabemos que el cuerpo no es el organismo, sino que el cuerpo se fabrica por la gramática, por la sintaxis. El cuerpo en que se ocupa el analista es el cuerpo que es efecto del lenguaje. Nuestro campo sabemos que es el campo del goce, y el goce vuelve al cuerpo. Vuelve al cuerpo en primer lugar en el síntoma, en la enfermedad, en el dolor. Entonces es un tema que nos abre los tratamientos del cuerpo a pensarlo no solamente cómo se presenta en la clínica, en los diferentes tipos clínicos, en la clínica actual, ¿no? En la incidencia de la época sobre el cuerpo, en esta clínica en donde se rechaza el cuerpo, las anorexias, las bulimias, los cortes en el cuerpo, pensar qué pasa con los piercings, bueno, en donde hay una gran cantidad de patologías, de síntomas que desdeñan el saber del inconsciente y que nos ponen aprietos a los analistas. Sabemos que el psicoanálisis se ocupa de los síntomas singulares, del uno por uno, y que cada uno va a responder desde su subjetividad ante lo traumático. Sin embargo, me parece que esto que nos atravesó y nos atraviesa a todos, la pandemia, merece que desde el psicoanálisis podamos leerla. Ya podemos discutir, ¿es un trauma la pandemia? ¿Qué estatuto podemos darle? Hay un preludio muy, muy lindo, en realidad es una respuesta que da Ritese Vasco a algo que plantea Ana Laura Prates, que circuló, creo que está en nuestra página, y si no está la voy a subir, en donde ella habla justamente de pandemia, del PAM para todos, pero que sin embargo no puede leerse desde un para todos. Si bien no puede leerse de un para todos, sin embargo hay situaciones compartidas por todos. Hay situaciones en las cuales todos hemos quedado confiscados, aislados, cuerpos enfermos, algunos sufriendo coronavirus, otros viendo familiares que enfermaban de coronavirus, otros asistiendo a muertes de seres queridos, a internaciones con cuerpos aislados, y aún a muertes en soledad. Entonces, esto nos ha atravesado de distinta manera a todos. Entonces, hay algo que, si bien es global, hay una respuesta singular, pero que creo que desde el psicoanálisis podemos dar cierta lectura de esto, que estaría bueno que la podamos dar, donde podamos leer qué ha pasado desde las subjetividades, qué ha pasado desde esos cuerpos. Estamos inmersos los analistas en un momento muy, muy particular, y creo que desde el psicoanálisis, y sin perder esa perspectiva, podemos descifrar qué ha pasado con los discursos imperantes, con las estructuras de poder colectivas, con los fantasmas colectivos, con las creencias, con los síntomas sociales emergentes, etc. Entonces me parece que vamos a tener un tema interesante e importante para debatirlos en nuestra cita, y para ir debatiéndolo entre nosotros, en nuestros encuentros también.
La pandemia también nos ha obligado a nosotros como psicoanalistas a reinventarnos, ¿no? A tener que ver qué hacíamos con nuestro dispositivo clásico, que ya no podía sostenerse de esa manera, donde no podía sostenerse la presencia de los cuerpos del analizante y del analista, y donde sin embargo sostuvimos el análisis con toda la tecnología a la que pudimos acceder. Entonces esto también me parece que va a ser un lugar en nuestra cita, ¿no? ¿Qué pasó con este nuevo dispositivo que quizás ha venido a quedarse y que ha transformado de alguna manera el encuentro entre el analizante y el analista? ¿Volveremos al dispositivo clásico? No lo sé, creo que no. Yo creo que vamos a hacer un mix de ambos. Los efectos serán iguales en una cura con este nuevo dispositivo. ¿Qué lugar toma la voz del analista? El cuerpo del analista. Bueno, hay muchísimos interrogantes que seguramente serán retomados en nuestro próximo encuentro. Bueno, deseamos, ¿no?, que esto nos convoque a revisar conceptos, a interrogarlos, y que sea un encuentro que esté inmerso en la época en que vivimos. Estas intervenciones que tenemos serán también para ir abriendo puertas, para ir pensando temas diferentes en relación al cuerpo, así que celebro mucho que podamos disponer de este tema. Bueno, Gabriel, ¿querés arrancar tu presentación? Sí, bueno, gracias por la presentación, que me parece muy justa, muy precisa por el momento en que nos encuentra, a los distintos actores que trabajamos en el campo de la salud mental y que por eso hemos tenido a lo mejor algún acceso diferencial respecto de las vacunas, más pronto que otros sectores de la población. Y un poco tomado por toda la situación, por lo que está pasando de una manera tan evidente con la distancia entre los cuerpos, con la enfermedad, con el temor, etc. Quise particularizar la cosa en relación al psicólogo, ¿no? El psicólogo de formación lacaniana, que es algo que conocemos bien, incluso algunos que no tenemos de origen una formación de psicólogos, porque hemos pasado antes por la Facultad de Medicina. Me parece que en este momento es interesante pensar esta cuestión del psicólogo en su formación lacaniana en su relación con el cuerpo, con el tema del cuerpo. En una época en que las cosas están funcionando distinto de lo que era clásicamente. Clásicamente el médico se ocupaba de las afecciones del cuerpo, desde la antigüedad, desde lo que se puede leer en la historia de la medicina hipocrática, que hay muchísimos volúmenes enteros de Laín Entralgo sobre el tema, donde el médico se ocupaba de los cuerpos y de escuchar al que padecía, tomar su testimonio, tomar nota, y había una medicina que se le llamaba en aquella época medicina de libres. En Platón está la expresión medicina de libres, donde se le daba la palabra al paciente, por oposición a la medicina de esclavos, donde simplemente se trataba de, bueno, de ver qué le pasa, recetar algo o dar alguna indicación y ya, ¿no? Sin ninguna mediación de la palabra.
en esta época, en este momento, con lo que nos encontramos es que el médico se ha retirado de la relación con el paciente, en tanto puede testimoniar en detalle, ¿no? El médico, por lo menos el médico alópata, atiende poco tiempo, se apoya mucho en tecnologías, en análisis de laboratorio, diagnóstico por imagen, etc. Y no es mucho lo que escucha, incluso en obras sociales prepagas, que son bastante costosas. La entrevista con el médico dura unos poquitos minutos, bastante específicos, y inmediatamente salen las órdenes para este tipo de análisis. Lo mismo pasa en los hospitales, donde los psiquiatras apenas escuchan a los pacientes, los medican. De esto testimonian mucho los psicólogos que trabajan en los hospitales, en particular los hospitales públicos, con los que trabajamos desde la universidad. Los psicólogos nos cuentan que, bueno, que en verdad quienes se ocupan de los pacientes, de los enfermos psiquiátricos en particular, son sobre todo los psicólogos, en la medida en que ellos tienen el tiempo y la función de escucharlos. Mientras que el médico se ha transformado en una suerte de técnico al servicio, bueno, de la salud pública, o también de empresas de medicina de diferente índole, medicina prepaga también, que perciben solamente una parte de lo que paga el paciente, y entonces, bueno, la idea es más bien para ellos atender la mayor cantidad de pacientes posible en el menor tiempo posible, por razones que tienen que ver también con la distribución económica de los recursos en este momento. Por eso que me parece importantísimo reflexionar sobre la relación del psicólogo de formación lacaniana en su relación con el cuerpo, y por supuesto también de lo que podemos decir los que formamos parte de una escuela de psicoanálisis, y en particular hablando hoy desde el FARP, desde el Foro Analítico del Río de la Plata, que es un foro del llamado campo lacaniano, un lugar abierto a diferentes propuestas que habitan la ciudad del discurso y que pueden contribuir a actualizar, renovar y desarrollar el discurso analítico. Aquí en el foro, en este foro que en este momento es online, que todavía tiene su sede realmente de un modo potencial, virtual, en la calle Carranza, pero hace tiempo que no podemos reunirnos allí. Bueno, aquí en este foro online hemos escuchado hablar no solo a psicoanalistas, también a filósofos, teóricos del género, de la salud mental, sociólogos, escritores, etc. Por otra parte, su composición misma, el foro, está marcada por el hecho de que la mayoría de sus miembros participamos del discurso universitario. Allí hemos obtenido nuestra habilitación profesional, en la mayoría de los casos, como psicólogos, como médicos, y muchos de nosotros también en la universidad enseñamos, investigamos, promovemos incluso actividades asistenciales o de extensión universitaria. Nuestro foro se caracteriza por la alta participación de sus miembros en las instancias universitarias llamadas de excelencia, investigación, doctorado, maestrías, que en fin, por un lado pueden parecer burbujas, semblantes, escabeles, cuyo acceso, sin embargo, tiene efectos de formación en los dos sentidos, ¿no? De formación separados y también de cierta deformación que puede tener sus inconvenientes, y por eso no está mal que se pueda compensar esa deformación con los dispositivos o los funcionamientos de una escuela de psicoanálisis. Mejor que la palabra de dispositivos. Su lugar, el lugar eminente que le dieron Freud y Lacan, el lugar del analizante, el lugar desde donde se vuelve al análisis cada vez que uno sale de él, el lugar desde donde se pregunta sobre, para, por, contra, etcétera, muchas preposiciones contra el deseo analista, el padre,
la transmisión, los goces. También el discurso del amo antiguo, ¿no? Tiene su lugar en la fantasía, sobre todo allí donde somos dómines o dominados, amos o sirvientes sometidos a decisiones ajenas, y esto lleva a que haya ciertos malestares, por supuesto, disputas más o menos imaginarias, más o menos reales. En cuanto a ese otro dispositivo que añade Lacan a los discursos establecidos que él plantea desde el seminario El revés del psicoanálisis, seminario 17, me refiero al dispositivo del capitalismo, en este momento capitalismo digital, como se percibe. Estamos en él actualmente insertos, real time, al punto de que es gracias a él que nos encontramos en este preciso momento, aunque nuestros cuerpos estén geométricamente distantes, en algunos casos muy distantes. Hay gente que está participando en esta reunión que está a 3.000 kilómetros o a 8.000 kilómetros. Considero que aún con sus dificultades, el conjunto de los intercambios en este foro hacen de él un conjunto abierto a los discursos y a los cambios de discurso, abierto a las diferencias y a los debates intra e interdisciplinarios. Como contribución y sustento local de una escuela de psicoanálisis, me parece mejor que el encierro en una pequeña iglesia donde se cultiva un discurso único, una única misa, un rito que confirma un credo inmarcesible. Este lugar de debate me interesa también que sea de exploración e incentivo de las demarcaciones para las distinciones que interesan en nuestra práctica analítica y en nuestra práctica de la teoría. Nuestra praxis de la teoría, es la expresión que usa Lacan una y otra vez. La psicología, decía Lacan, muy críticamente, es un error de concepto sobre el hombre. Es estudiar desde afuera ese ser que por su estructura misma no tiene un adentro y un afuera. Sus exteriores, sus realidades, son proyecciones psíquicas, de fantasía. Sus interiores traccionan desde afuera de su psiquismo y de su realidad. Son interiores pulsionantes. Entre ambos espacios, algunos bordes hacen la función de nexo y de límite al mismo tiempo. Los bordes pulsionales descritos por Freud. Estas consideraciones, por supuesto, no nos libran, de todos modos, a nosotros, psicoanalistas, de la actividad de la fantasía que en nuestras tierras se impone bajo la traducción errónea, colonizante de fantasma. No una actividad, sino un sólido que da consistencia a lo psíquico, a la ficción que puede ser estéril y que en muchos casos condena a nuestros casos de urgencia a tratamientos excesiva e inútilmente prolongados. La medicina, por su parte, o sea, la disciplina donde se diagnostican, donde se miden, es la misma historia de la palabra, la de medicina y la de medida, donde se pesan y sopesan los síntomas y la salud de cada cuerpo más o menos endeble, más o menos enfermo, poco firme. La medicina se ve reducida hoy a técnicas, como decía, donde la figura del médico se desdibuja, se empobrece, es desplazado por máquinas y remedios que diagnostican y tratan cada vez mejor, con mayor precisión y celeridad que el humano. Bueno, como decía, he podido constatar personalmente, y ya desde antes de la pandemia, que un médico de OSDE no te toca el cuerpo. Te pide análisis de laboratorio y diagnósticos por imagen, te da una receta, una prescripción, y no te pregunta mucho más. 5 minutos, 10 minutos, facturación simultánea, bastante magra también para él, por cierto, que es un empleado de la empresa. Lo mismo pasa, como decía, con el psiquiatra en la mayoría de los casos, y de eso se quejan, o de eso en realidad ahí toman su lugar los psicólogos de formación, particularmente los de formación analítica. Por supuesto que el psicoanálisis habría de desmarcarse de estas otras disciplinas, pero está bastante condicionado por sus ataduras profesionales, de habilitación, de responsabilidad legal, y también por su bastardía conceptual, alimentada por la confusión de los términos. Parecería que el analista se ocupa de lo psíquico, es decir, de lo que aquí llamamos fantasma, enfocado especialmente desde el último Lacan
el Lacan joyciano, equívoco, que permite todas las lecturas, todas las opciones, a cada síntoma su symptôme, todos somos singulares. Toda reflexión clínica, chau reflexión clínica. Por mi parte, como verán, tengo algunos reparos y algunas preguntas respecto de lo psíquico del psicoanálisis y de cómo se llega a ese ultimísimo Lacan, que por otra parte ya tiene casi medio siglo de antigüedad. De allí mi posición crítica en la universidad, pero sobre todo aquí, respecto de la praxis de la teoría en la comunidad y en las prácticas de enseñanza analíticas basadas en lecturas de Lacan y de Freud. Lecturas muchas veces, en muchos casos, la mayoría de las veces indirectas, con traducciones deficitarias, inventadas, y sin mucha reflexión sobre algunos términos. El tema de nuestra próxima cita, como decía bien Florencia recién, a realizarse en junio-julio de 2022, del cuerpo, sus tratamientos, del que Freud y Lacan siempre partieron y al que nunca descuidaron, nunca. Quiero hablar un poco de la confusión de los términos. Sabemos desde el primer Freud, juego un poco con esto primero, último, para los que hacen todo el pasaje, ¿sí? Freud 1, 2, 3, Lacan 1, 2, 3, último. Desde el primer Freud sabemos que el cuerpo del ser hablante está estructurado, parasitado, enfermo por el lenguaje en sus distintos niveles. No solo por la lengua, Freud también tuvo en cuenta los equívocos de la agramática, como lo escribe Lacan, agramática, equívocos que afectan el cuerpo, constituyen síntomas, pulsiones, fantasías, y las referencias gramaticales son en los síntomas ya desde la primera nosología y nosografía freudiana, las pulsiones y sus destinos, actividad, pasividad, voz media, etc. Las fantasías en Pegan a un niño, también analizado con todo ese detalle de la gramática de su época, ¿no? Que pasivizan o activan engañosamente al cuerpo, al ser hablante que habita ese cuerpo, o que es ese cuerpo, podemos discutirlo. También Freud advirtió las coerciones lógicas y las paradojas o antinomias que escinden el cuerpo o generan en él necesidades lógicas que nada tienen que ver con los instintos vitales ni con la búsqueda de saciedad o de placer. Fue Freud, en efecto, quien comenzó por diferenciar de las parálisis centrales motrices producidas por una lesión fisiopatológica comprobable, aunque sea posterior y la autopsia en aquella época, diferenciar de esas parálisis de origen orgánico otras parálisis producidas por efecto del lenguaje, por representaciones, decía en su momento, a falta de una teoría del significante que, sin embargo, aunque todavía no existía, su obra iba a exigir. Freud separó el psicoanálisis de la neurología, ¿no? Él hace el corte epistemológico entre psicoanálisis y no psiquiatría, sino neurología, o sea, algo que tiene que ver con los órganos, con el sistema nervioso, hablando, sin embargo, de la histeria como una, vean aquí cómo Freud comienza este juego con los términos, ¿no? Como una neuropsicosis de defensa, ¿no? La histeria es inicialmente una neuropsicosis de defensa, más tarde una neurosis a secas, ¿no? Una psiconeurosis. Pero queda, digamos, se impone el término de neurosis que llega hasta Lacan y hasta nosotros. El término es bien equívoco, ya que neurosis quiere literalmente decir un trastorno neuronal, de neuron, término griego que quiere decir neurona, y que sin embargo no es comprobable, es un trastorno neuronal, entre comillas, pero que no es comprobable por la medicina científica, ni tiene su origen en una lesión o disfuncionamiento como neurológico, como puede ser una epilepsia, un tumor, una enfermedad isquémica o desmineralizante del cerebro o de la columna de la médula espinal. Freud usó la terminología que encontró,
Por ejemplo, encontró la neurosis afebril que Cullen había introducido en 1785, pero delimitó, sin embargo, cierto tipo de afecciones que si bien... Si hay alguna pregunta o algo que no se entiende, me dicen, ¿sí? Delimitó, decía, cierto tipo de afecciones que si bien parecen afectar a los nervios o, en fin, tomando otros paradigmas, el de la teología y la psicología medieval, el alma, expresan un descuido o una expropiación del cuerpo. Para Freud es más bien eso, y su empleo, el empleo del cuerpo como representante de una representación que no se encuentra y que por lo tanto no se puede expresar de otro modo más que con un síntoma escrito, experimentado, representado en el cuerpo. Dicho con el cuerpo a falta de palabras. Así, Freud también fue introduciendo el término psicosis para referirse a trastornos en principio psíquicos, de psique, el alma. Es el término psique es el término que emplea Aristóteles, por ejemplo, para su tratado sobre el alma. Los trastornos de la psicosis arrasan con lo psíquico porque no son ficticios, no tienen la textura de la fantasía. En ellos el significante está en lo real y rompe más bien las ficciones de la realidad compartida. De la realidad con determinados significantes en lo real, determinados fenómenos que ocurren, fenómenos fenoménicos para él, ¿no? O para ella, no para el que escucha su testimonio. Lacan señalaría en su seminario La Identificación, por ejemplo, que cada uno de estos tipos clínicos se funda en un desconocimiento. Si el narcisismo es un error constituyente de la percepción del cuerpo, el síntoma, por el contrario, es un recordatorio preciso de aquello que se desconoce. Dice el seminario La Identificación, el neurótico, como el perverso, como el psicótico mismo, no son sino facetas, caras de la estructura normal. Me dicen, por ejemplo, dice Lacan, cuando ustedes hablan del neurótico y de su objeto, que es la demanda del otro, o la demanda del otro, la demanda dirigida al otro, no habla usted de deseo normal, pero justamente, dice Lacan, yo hablo todo el tiempo del deseo normal, porque el neurótico es normal en tanto que para él el otro, con una A mayúscula, tiene toda la importancia. El otro, el reconocimiento, etc. El perverso es normal en tanto que para él es el falo, el gran F, que vamos a identificar como el punto central del plano proyectivo en toda su consistencia. Para el perverso, el falo tiene toda la importancia. Y por eso para Lacan, la categoría hoy en día prácticamente abandonada de perversión es tan central, sin embargo, en su elaboración nosológica. Para el psicótico, en cambio, es el cuerpo propio, que debe ser distinguido en su lugar, en esta estructuración del deseo, es el cuerpo propio lo que tiene toda la importancia. El psicótico es normal en su psicosis, puesto que en el deseo tiene que vérselas con el cuerpo. La confusión de los términos, fin de la cita o de las citas del seminario de la identificación de Lacan. La confusión de los términos usuales del diagnóstico ha presionado desde el comienzo del discurso freudiano y continúa haciéndolo actualmente, de modo de introducir en el discurso analítico y en la clínica que deriva de él mucho más psiquismo del que convendría en la elaboración clínica y en la praxis de su teoría. Otro ejemplo, le llamamos psicosomática a una lesión de algún órgano, y no ya del cuerpo como corpus,
al que hizo mención Florencia, como conjunto de lo que soporta la vida en la medida en que uno termina de asumirlo, constituirlo, apropiarse y hablar de un cuerpo propio, que podría no ser ni uno ni propio. Una lesión de órgano cuyo diagnóstico no hacen el psicólogo, el fenómeno psicosomático, el síntoma psicosomático, es una lesión de órgano cuyo diagnóstico no lo hace ni el psicólogo ni el psicoanalista, sino el médico con sus técnicas, y que además no pasa por lo que Freud llamaba elaboración psíquica. Se puede discutir esto, ¿no? Pero en principio el fenómeno psicosomático, tal como lo pensamos usualmente, es algo que, si bien tiene efectos psíquicos, no le falta algo del orden de la metáfora o algo del orden incluso de la elaboración delirante que podamos encontrar en una psicosis. Como las neurosis actuales de Freud, como la psicosis, o alguna psicosis en Lacan, el fenómeno psicosomático es sin elaboración psíquica, y sin embargo seguimos llamándolo psicosomático. Es un diagnóstico que hace el médico y con nombres médicos. Leonardo Leibson, por ejemplo, en su excelente libro La máquina imperfecta, hablando del cuerpo, hace la siguiente lista, ¿no? Que todos conocemos, pero de incidencia más frecuente: úlcera, hipertensión, psoriasis, alopecia, anemia falciforme, colitis ulcerosa, a la que se podrían agregar diversos trastornos alérgicos respiratorios, ¿no? Evidentemente el analista no constata si hay colitis ulcerosa, si hay anemia falciforme, si hay hipertensión arterial. Incluso tampoco, si dicen que hay psoriasis, no le pedimos al paciente que se quite algunas prendas para poder mostrarlo, ¿cierto? En cuanto a su mecanismo, es precisamente por falta de la protección del cuerpo, del corpus como conjunto protector, que el significante injuria al órgano sin mediación, sin intervalo, sin metáfora. En lugar de la metáfora que encontramos en la neurosis particularmente, en lugar del fading del sujeto que encontramos en cualquier actividad de la fantasía, en lugar de la división del sujeto en síntoma real, aquí encontramos con Lacan una estructura holofrástica de máxima alienación, de cero separación, sin intervalo. No tiene entonces, en principio, nada de psíquico. Habría que ubicarlo junto a las neurosis actuales de Freud, sin mecanismo psíquico, decía él, y decir, sobre todo aquí, al fenómeno mal llamado psicosomático, ¿no? Se lo podría llamar injuria significante de tal o cual órgano. No es inicialmente ni psico, ni tampoco somático, si entendemos por soma al cuerpo y no al órgano. Próximo punto, el olvido del cuerpo. El olvido del cuerpo, que es una expresión que a lo mejor se puede encontrar en Lacan, en Del psicoanálisis en sus relaciones con la realidad. Un texto muy difícil, que en su momento con Silvio Migdalet y algunos otros colegas intentamos descifrar, estudiar, explicar, y que luego hemos seguido leyendo, interpretando, incluso enseñando algo al respecto, ¿no? Allí Lacan habla del olvido del cuerpo, justamente porque se le da demasiado primer lugar a lo psíquico, ¿no? Y ya en el seminario de la lógica de la fantasía, la lógica del fantasma, lo traducen aquí, seminario 14, él dice que él se basa en un principio ateo, que es el siguiente: no hay goce que no sea del cuerpo. Con lo cual, por ejemplo, el goce fálico, como él va a definirlo en ese mismo seminario como un goce fuera del cuerpo, el goce fálico implica para el cuerpo que tiene ese goce la castración. El goce fálico es castrativo. Es una exportación, una expulsión del goce del cuerpo. Pero, por el contrario, no hay síntoma, no sé si Lacan lo dice exactamente así, pero creo que se puede deducir de su enseñanza, que no hay síntoma que no sea del cuerpo, incluso si es un efecto
y una reacción al significante sin elaboración psíquica, sin fantasía, sin conciencia. Algunos ejemplos flagrantes de olvido del cuerpo. Muy cotidianos, muy de todos los días, que nos pasa incluso a los que estamos más o menos atentos a esto, ¿no? Con el relato de un caso, ¿no? Presentaciones de caso, supervisiones, donde el analista lleva bien el procedimiento freudiano, que en Argentina es bien aceptado por mucha gente, a diferencia de lo que pasa en otros lugares del mundo. Me refiero al psicoanálisis, el llamado psicoanálisis. Y el analista habla de un caso al que considera, debatiendo el diagnóstico, por ejemplo, de histeria, no es una obsesión, no es una psicosis en principio, ¿no? O el diagnóstico está en duda, y entonces, desde el lugar de supervisor, ¿no? Convocado a ese lugar, le pregunto, como siempre lo hago, por el síntoma en el cuerpo. ¿Qué pasa con su cuerpo? Y más de una vez me ha pasado que me preguntan, ¿por qué me preguntas eso? Si es una histeria, si hay insatisfacción, si hay deseo histérico, ¿por qué hablar del cuerpo? ¿No? Es increíble, pero las cosas se han llevado así, del síntoma a la fantasía histérica, de un modo que se olvida que el rasgo fundamental, conservador del síntoma histérico, como lo explica Freud muy bien en el caso Dora, no es la fantasía que puede ser una u otra para cada síntoma, puede ser el mismo síntoma con muchas fantasías que vienen a alimentarlo, a encenderlo, pero el síntoma tiene un carácter conservador, es un trazo ya escrito en el cuerpo, a lo mejor desde hace mucho tiempo, y cuando llueve significantes tienden por una cuestión orográfica libidinal, tienden a recorrer siempre los mismos cauces, siempre los mismos surcos ya escritos, ya prescritos previamente. Se piensa entonces a la histeria como asintomática, como una histeria psíquica, cuyo componente casi único es la insatisfacción propia de lo psíquico y de la fantasía. Del dolor, incluso de la clínica en tanto que imposible de soportar, muchas veces ni noticias. A veces se necesita del acting ruidoso o de la melancolización del dolor del mundo para que se le preste atención a lo que en la histeria, como síntoma que es el más social de los síntomas, según Freud Lacan, concierne radicalmente al cuerpo. En la histeria, el cuerpo habla. Lacan, él se decía histérico asintomático, puramente social. Pero bueno, él se diagnosticaba con distintos diagnósticos, de manera que era un poco como el hombre de los lobos en ese sentido, ¿no? Era débil mental, era psicótico, era, en fin, varias cosas. Se decía histérico asintomático a diferencia de Sócrates, ¿no? que Sócrates sí tenía su síntoma porque, por ejemplo, se contracturaba, se quedaba duro antes de entrar al banquete, ¿no? De allí, de otras historias como esa, Lacan deduce que Sócrates tenía una posición histérica y que se preparaba con el síntoma por el encuentro con el general exitoso del momento, que era Alquibíades. El neurótico obsesivo, por su parte, vean los términos, ¿no? También neurótico, no habla jamás del cuerpo, muchas veces, salvo como lugar de goce visto desde afuera, en su aspecto performático, de proeza, 70 kilómetros de bicicleta, 120 piletas, o lo contrario, habla de su debilidad miserable. ¿Qué importa? En realidad, en uno u otro polo son cuestiones de valoración, de valor de goce, no algo que esté escrito en el cuerpo, aparentemente. Y sin embargo, lo atenazan las dudas, el mal humor, la repetición de sucesos indeseados, los objetivos exigentes, pulsionantes que no alcanza, y del cuerpo experimentado, sentido, que duele, no se queja, no le duele nada. A veces un poco tal vez de dolor de cabeza, tal vez por tanto pensar, o por exceso de trabajo, por burnout, se dice ahora.
Su aislamiento de obsesivo, que es un aislamiento de los cuerpos, pandémico, típico, es al mismo tiempo un aislamiento asociativo, dice, el tabú asociativo es un tabú de los cuerpos, el tabú del contacto, dice Freud en Inhibición, Síntoma de Angustia. Su aislamiento obsesivo lo lleva a no hablar sino de deportes o de trabajo. Y por supuesto, a narrar qué pasó en la semana. Escribí alguna vez la relación del neurótico obsesivo con el cuerpo, un artículo que publiqué en algún lugar y que se encuentra creo también en internet, como para señalar que la interpretación debe incluir cierta áptica, cierto tacto, y en particular acariciar en las proximidades del orificio anal, que es su talón de Aquiles. Esto es algo que está muy bien desarrollado por Lacan hacia el final del Seminario de la Angustia, y este texto donde yo de alguna manera desgloso eso en la actualidad de nuestra clínica y de cómo se produce la histerización del obsesivo en muchos casos, hace de este texto, la relación del neurótico obsesivo con su cuerpo, un texto de práctica de la teoría que sigo encontrando bastante preciso, pero de todas maneras hoy voy a tomar el tema desde otra perspectiva, ya que hablamos del psicólogo y de la psique. Voy a tomarlo desde la perspectiva que introduce Lacan cuando justamente propone abandonar la perspectiva de la fantasía. Es quitarse las anteojeras del objeto A. Continuar con la función del falo, que es función de castración, pero prescindiendo de esa función del objeto A que alguna vez creo que es Miller que comenta que el objeto A es como una suerte de indicador de una renuncia de Lacan, de una renuncia temporaria de ocuparse seriamente de la función del falo. En el seminario O Peor, y particularmente en la clase del 8 de marzo de 1972, Lacan critica al idealismo que afirma que no hay sino pensamientos. El referente al que más de una vez él se refiere, no allí en esa clase, pero sí en otros lugares, es el obispo Berkeley, que afirmaba que en realidad lo que hay son pensamientos, lo que existe es el pensar, y que no tiene ningún relato material, y que por eso el pensamiento es eso que nos pone en conexión directa con Dios, es algo que nos ha sido infundido por Dios, el Dios del lenguaje sería en nuestros casos, el caso del psicoanalista, y que nosotros no hacemos más que recibir de alguna manera pasivamente, y que solamente algunas actividades nos son permitidas, que son la actividad de la imaginación o de la fantasía, ¿no? Esa es la posición precisa del filósofo, que para Lacan es paradigmática, que afirma que no hay sino pensamientos, que no hay un real exterior a lo que se piensa, y que los pensamientos a lo sumo permiten deducir que porque pienso soy. Y de allí un salto que Berkeley justamente critica. Él dice, no es que porque pienso soy, ¿no? Y menos aún que de que pienso se deduce que soy, entonces soy una cosa que piensa. Eso es un salto vergonzante, dice Lacan, el salto que constituye la ontología, escrita ontologie en francés, se escribe sin H, pero si uno le agrega una H, como hace Lacan jugando con las palabras, escribe ontologie, que ont es vergüenza, es una vergüenzología, es una existencia exterior, por lo menos a la manera de soy una cosa que piensa. Lacan hace otra cosa con la cosa, sigue las indicaciones de Freud que luego voy a recordar. Berkeley decía que tenía una posición crítica respecto de Descartes, porque decía que no es que porque pienso soy, sino que solo existo pensando, solo el pensar existe. Si existo es al pensar. Pienso existir, pero deducir de este pensar el ente entonces es algo que es una vergüenza, dice Lacan,
porque lo único cierto, dice allí en esa clase del 8 de marzo del 72, justo antes del seminario Aún, donde el seminario Encore, en cuerpo, Aún en cuerpo, donde habla del... porque está afectado por los movimientos de la falta, refiriéndose al cuerpo femenino. En este seminario previo, entonces, dice que lo único cierto es que estos pensamientos son reales y que traen cola, justamente. No lo dice en español, no juega en español porque no da su seminario, no habla español, sino en francés, y entonces aprovecha las facilidades que a él le trae el francés. Aquí podemos decir traen cola, y él, en cambio, dice, el francés es para el bon fille, es decir, fille que se adapta a sus gustos. Y dice, el idealismo, en definitiva, el idealismo dice que il n'y a que des pensées. No hay sino pensamientos, más que pensamientos. Pero en francés eso suena igual o bastante parecido a il n'y a que se escribe en lugar de que, como en español que y después una U y una E, y se pronuncia más o menos parecido. Il n'y a que de pensées. Y hay cola de pensamientos, dice, ¿no? Bueno, en fin, esos juegos más o menos locos que hace Lacan, más o menos lecturas más o menos neológicas, pero que le permite introducir algo así como los pensamientos reales tienen su estela, traen cola, como los cometas, y esa cola puede ser cierta articulación de saber que viene después de los pensamientos reales, que no se piensan sin la incidencia en el cuerpo. Los pensamientos reales son sustancia gozante que produce efectos de sujeto en segunda instancia. Y al que esos efectos de sujeto, el psicoanálisis, a diferencia de la filosofía, no ontifica. En lugar de suponer el ente, o sea, dejar el cuerpo hablante en estado de ente caído en el mundo, como explica Heidegger, lo que hace Lacan, la maniobra de Lacan, es decir, no, a este efecto, a esta cola del pensamiento hundida en el cuerpo, que afecta al cuerpo, que tiene efecto sobre el cuerpo, que divide al cuerpo, que marca el cuerpo y produce secundariamente efectos de sujeto, a este fenómeno, entonces, a este hecho que se produce, esta estructuración que se produce allí por la incidencia de los pensamientos reales sobre el cuerpo, es allí donde él dice, eso habría que llamarle, en lugar de ente, la cosa freudiana. La cosa freudiana, que es el título de un texto que él publicó en los años 50, si no recuerdo mal, hacia fines de los 50, que está en los escritos, ¿no? En los escritos 1, si no recuerdo mal, porque tengo la versión en francés donde los escritos 1 y 2 están en un solo volumen. En la cosa freudiana, él lo que hace, en lugar de hablar desde afuera del ente caído en el mundo, del sujeto como ente caído en el mundo, o del ser hablante como ente caído en el mundo, le da la palabra, le presta su palabra. Yo la verdad hablo, escribe Lacan, no lo dice, lo escribe. Yo la verdad hablo usando una figura retórica que se llama prosopopeya, que es algo así como poner la propia máscara, la propia persona, para darle la palabra a otra cosa, justamente a la cosa freudiana, afectada por el significante y que luego no se le permite la palabra, nadie lo quiere escuchar, queda reprimido, etcétera, etcétera. El ser y el tiempo de Heidegger es magnífico en el desarrollo de este estado de yecto, de caído, de arrojado, en los parágrafos, en cualquier versión, 27 al 38, el 27 se llama el cotidiano ser uno mismo en tercera persona, ¿no? Uno es, uno dice, uno piensa, el discurso políticamente correcto es tal, etcétera, etcétera, hasta el parágrafo 38, donde lo plantea al ente en su estado de caído, estado deyecto, abyecto, en el mundo.
justo antes del parágrafo 39, donde comienza con la cura del ser ahí caído. La cura del ser ahí, cuyo parágrafo siguiente, el 40, se tratará del fundamental encontrarse de la angustia, para despertarse de esa caída, para salirse del mundo cotidiano, para ir en busca de lo que no se encuentra en la realidad psíquica, para encontrar ese estado de abierto que le indicará, bueno, que ya de alguna manera estaba sugerido por Freud, y que le indicará a Lacan que hay algo de una indicación, de una señal de la angustia que señala un peligro real o una puerta real, un umbral real, y que solo de la angustia un acto podría arrancar su certeza. Un acto de realización, de atravesamiento, de un umbral, de inscripción de una posición irreversible. Por supuesto, incluso jugando con las palabras de filósofo, Heidegger no habla del cuerpo, muy poco, menos aún, menos de sexo. En alemán, incluso, el dolor de existir no refiere al cuerpo. Los alemanes no hablan casi del cuerpo. Tampoco en alemán el dolor de existir refiere, por ejemplo, a la fibromialgia, que es un diagnóstico muy posterior a este texto de Heidegger de 1927. ¿no? La fibromialgia, que es una chronic widespread pain, es un dolor difuso, crónico, que fue descrito en la literatura en el siglo XX recién, no existía en el siglo XIX y ni en la primera mitad del siglo XX. Recién en 1976, Pickey, como Pickey Dick, Pickey Hench, lo usa para describir los síntomas así del dolor corporal, o del dolor que los alemanes dicen del mundo, y que nosotros diríamos de dolores generalizados del cuerpo. Lo que nosotros llamamos en nuestras traducciones de los fenomenólogos, de Kierkegaard, etc., de la teología moral, del medio dolor de existir, o la melancolía, se traduce en alemán como Weltschmerz, como dolor del mundo. Un término que fue acuñado por Jean Paul en su novela Céline en 1827, y que emplea justamente Munch cuando le preguntan cómo es que se le ocurrió esa imagen del grito, ese cuadro maravilloso y horroroso al mismo tiempo del grito, que tiene muchas versiones y que se puede encontrar en distintos museos del mundo. Y él dice que era un atardecer glorioso, unos colores maravillosos del atardecer, y él en ese momento sintió algo así como el horroroso grito del mundo. No son estos los términos exactos, pero los encuentran fácilmente. Si en alemán te duele el mundo tal como lo ves, hay que modificarlo o suicidarse. En este sentido, justamente estoy atendiendo a alguna gente que vive en Alemania y que dicen que allá hablar de los dolores personales, incluso en Berlín, no es algo que sea escuchable, no es algo que alguien vaya a replicar. ¿Te sentís mal? Qué pena, ¿no? Y pasan otra cosa, ¿no? Y más bien hacen sonidos cuando se trata de algo subjetivo, afectivo, hacen no mucha palabra articulada. En este sentido, Freud no parecía alemán y de hecho no lo era vienés, aunque perteneciente al imperio, en ese momento la Viena del imperio de Francisco José, no era exactamente alemán, además era judío, entonces toma otra perspectiva que tiene que ver con otras tradiciones y otras perspectivas del mundo. Hay mucho que admirar de la cultura alemana, tan poderosa, que ha traído tanto pensamiento, tanta filosofía, tanta ciencia, tantos genios, tanta música. Pero al mismo tiempo, bueno, tienen sus
estructuras. Lacan deduce, vuelvo a Lacan, de los pensamientos reales la cosa freudiana, que no considera entonces un ente ni un objeto de estudio psicológico. Ese real que padece o que goza del significante, no encuentra otra forma que la de prestarle la palabra para decir algo de eso, y una escritura, la de su texto, que no es primera sino segunda, dice una y otra vez Lacan, a diferencia de Derrida, por ejemplo, del gramatólogo que insiste en una escritura originaria. Puede ser que haya una escritura originaria que luego se junta con el lenguaje, pero en nuestra praxis de clínica, en nuestra praxis incluso de la teoría, más bien nos encontramos con que la escritura es segunda en relación a la incidencia del lenguaje. El síntoma es posterior al lenguaje. El inconsciente está estructurado como un lenguaje y no a la inversa como alguna vez propone, por ejemplo, Laplanche, y Lacan lo critica duramente. La incidencia del significante es primordial, es primaria. Se podría también mostrar que no solo en la melancolía, también no solo en la hipocondría, sino que cada uno de los síntomas de la psicosis concierne muy fuertemente al cuerpo. Un cuerpo al que falta consistencia, en el caso de la esquizofrenia, o al que le sobra un poco, en el caso de la paranoia. Un cuerpo sin otro, que en la melancolía extrema, en la melancolía cotardizada, puede invadir el mundo y justificar su padecimiento más radical con esa designación alemana de Weltschmerz, dolor del mundo. Un cuerpo al que invade el significante en tanto sustancia gozante, incluso en el psicótico varón, a causa de la no separación entre goce fálico y cuerpo. Definición de la operación de la castración o función fálica a partir de, les decía, del seminario 14 de la lógica de la fantasía. Una referencia interesante para estos temas en la psicosis es el texto El deseo en la psicosis, de Julieta de Batista, que ha escrito cosas muy finas, muy interesantes al respecto, particularmente en el capítulo La prueba por la melancolía. Bueno, comento algo más y luego les dejo la palabra. Por casualidad, psíquicamente, como me gusta decir, reemplazando un poco, proponiendo una alternativa a lo psíquicamente, porque no estaba previsto, no estaba tampoco exactamente en mis planes, en mi fantasía, psíquicamente, un azar precedido por este deseo de escuchar y debatir sobre el tema del cuerpo, me tocó coordinar hoy una defensa de tesis, muy interesante por cierto, que se llama El cuerpo y la dirección de la cura en la obra de Lacan, algo así, de Sergio Zabalza, un colega al que quiero y respeto mucho, donde destaca la presencia del cuerpo desde el primer Freud hasta el último Lacan de Joyce en Les Santons, ¿no? Está dentro de la órbita de los cultores del ultimísimo Lacan, entonces, en fin, habla del ultimísimo Lacan, pero no sin conectarlo con el primer Freud, como hace justamente siempre el ultimísimo Lacan. Lo hace incluso en el seminario de disolución Lacan. El primer Freud, recordaba Zabalza, señala que el otro, bajo la figura no del alter, que puede ser un semejante, sino del prójimo, en tanto es alguien que es un otro, es próximo y puede ser muy diferente, esa en verdad surge en la elaboración freudiana como una experiencia del cuerpo, ¿no? Que le permitirá luego a Lacan decir el cuerpo es el otro. Como una experiencia del cuerpo que es precisamente la reacción de grito, la reacción del grito munchiano. El complejo del prójimo, dice Freud, lo explica en el proyecto, se divide entre, por ejemplo, neurona A y neurona B, no puede hablar de significante en ese momento, usa metáforas que no publicó nunca, neuronales, luego habló de representaciones más bien, pero en ese momento solo contaba con la idea de neuronas,
y era un proyecto de psicología dirigido más bien a neurólogos, no a psicólogos, que todavía no había. Entonces dice que el complejo del próximo, en la experiencia del grito, se divide entre a lo mejor una neurona A y una neurona B o C. La primera neurona A puede ser indiscernible porque no hay divergencia. Si no duele, si no hay grito, no hay manera de diferenciarse del prójimo. Pero cuando el cuerpo grita, se deduce de allí un principio de diferenciación, de insatisfacción. Y recién allí se activa el juicio, la actividad judicativa que permite distinguir entre neurona B y neurona C, ¿no? De manera que hay algo en lo que el cuerpo se distingue de la satisfacción, ¿no? El cuerpo queda afectado de la insatisfacción, queda psiquicado, psicotizado, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque lo psíquico, el primer componente de lo psíquico, lo dice Lacan en el psicoanálisis en sus relaciones con la realidad, leyendo La negación de Freud y otros textos, el primer componente de lo psíquico es la insatisfacción. Mientras que la cosa es esa neurona A indiscernible, ese resto corporal que se sustrae de la apreciación judicativa, ¿no? Y la apreciación judicativa, dice Freud en el proyecto, es secundaria a esta distinción, es secundaria al grito. Respecto de que el cuerpo es el otro, si bien es introducido así por la experiencia del cuerpo en relación a un prójimo, al primer otro, que puede ser para un judío o un samaritano, o sea, alguien que vive justo ahí, que está en el camino tirado y que no es para nada un semejante, más bien sería alguien que en este momento podría tirarle misiles, pero de todas maneras, si es en una buena circunstancia, el judío, perdón, está tirado en el camino y el buen samaritano, o sea, habitante de la zona de Samaria, se acerca para ayudarlo. Es un prójimo, no es un semejante, pero lo ayuda. O bien porque es prójimo, le molesta, es diferente y tal vez combate con él o trata de expulsarlo o de exterminarlo. Depende de las circunstancias históricas, políticas, etc. La idea de que el cuerpo es el otro la vamos a encontrar, bueno, en el estadio del espejo, en Lacan, con el sujeto se constituye por una identificación con la imagen que encuentra en el espejo de su propio cuerpo, o de lo que será su propio cuerpo, si él aprende a reconocerlo con las coordenadas del otro con mayúscula. Ahora bien, en la neurosis obsesiva, el cuerpo puede ser un otro con minúscula, ¿no? Un otro con minúscula en el sentido de que es como una burbuja, una bulla, una bola irreventable. Acá más de una vez habla de lo irreventable que puede ser la neurosis obsesiva, ¿no? Y que solamente tomando lo que pueden ser pensamientos reales que afectan al cuerpo, en algún lugarcito, dicho de otro modo, convocando la histeria, ese grano de histeria, ese núcleo de histeria que hay en toda neurosis obsesiva según Freud, se puede darle la palabra a los pensamientos reales que afectan al cuerpo muchas veces más de lo que el obsesivo nota, pasando entonces los pensamientos reales a una instancia segunda que es el decir analizante, ¿no? Del significante bruto, del material del decir al decir analizante, una distinción que Lacan va a promover en la época justamente de O Peor, en 1972. La realidad psíquica, enmarcada por la costosísima actividad de la fantasía, es el lugar donde no se encuentra. Esto lo explica Freud en La negación, donde el objeto que se espera reencontrar nunca aparece, a lo mejor por suerte o por desgracia, por algo tíquico, ¿no? Por una circunstancia azarosa, afortunada o desafortunada. Pero la realidad se constituye con la insatisfacción, con lo que no se encuentra. En la realidad se busca y no se encuentra. Por eso es que si un análisis se torna demasiado exploratorio del fantasma, nunca se va a encontrar nada. Nunca se va a encontrar nada porque el fantasma, por empezar, es desconocido,
en la medida que es tomado como marco de la realidad, es desconocido en lo que tiene de motor, como explican Freud y Lacan muchísimas veces, de motor de una actividad inútil, una actividad insatisfactoria, una actividad, tal vez el texto más radical sobre este punto es La represión de Freud, ¿no? Donde dice que justamente porque no se le presta conciencia, porque la fantasía proliferando en el preconsciente o en el inconsciente puede generar la hipótesis, la idea, el temor de un goce que podría ser extremado y peligroso, ¿no? Es solamente porque se le ha dado demasiado lugar a la fantasía, que es una inhibición del acto, de la acción. Entonces, para volver para pasar de las elaboraciones sobre la fantasía a lo real, al goce, hay que tomar ese principio ateo de Lacan: no hay goce que no sea el cuerpo, ayornado en el seminario 19, donde Lacan, seminario o peor, donde Lacan encuentra otra lógica que le permite quitarse a él y proponer a los analistas quitarse las anteojeras del objeto A. Una conclusión a la que arribamos con una colega muy querida de La Plata, que es miembro del foro también, Celeste Lavaroni, es que en el tratamiento de la psicosis, lo fundamental de lo que ha operado analítica y terapéuticamente no pasa por el reconocimiento consciente. El efecto del análisis no pasa por la elaboración psíquica reconocible. Y como casi todo lo que nos enseña el analizante psicótico, esa conclusión se puede extender a la clínica de las neurosis e ilumina la clínica de las neurosis. No hay verdad que al pasar por la conciencia no mienta, dice Lacan al final de su obra, en el prefacio del 76. Olvidemos las ventajas de la rectificación subjetiva. Olvidemos las ventajas aparentes de la rectificación subjetiva, que para Lacan no es una toma de conciencia, no es algo que permite decir hacete cargo conscientemente, sino que es en Dora un aceptar el juego freudiano. La Dora de Freud se rectifica, entre comillas, para ser comprendida también, entre comillas, por Freud. Pero por otro lado, no se rectifica nada, según sugiere fuertemente el Encisu en su retrato de Dora, recientemente traducido al español por Agustina Sauvidet, y se consigue en librerías. Es un excelente texto que Lacan llega a comentar en su seminario Les Santons, el seminario 23, donde dice que aprecia fuertemente a Encisu, es alguien que él conoce y que ha ido a ver su presentación de Le Portrait de Dora, el retrato de Dora, en el Petit Orsay, un teatro que existía en ese momento como teatro, no sé si sigue existiendo, y después de ver esa obra dice que evidentemente hay dos maneras de concebir la histeria. Está la histeria comprendida por Freud y la histeria rígida, la histeria secas, que es la histeria descrita por el Encisu, que rechaza la comprensión freudiana. El Encisu es una de las feministas de la segunda ola importante, ¿no? Francesa, ¿no? La primera viene, bueno, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX, viene con Simone de Beauvoir, con Simone Weil, luego, con la ministra y política francesa, no la escritora, ¿no? Me refiero a Simone Weil. Y luego vienen el Encisu en la década del 70, el Encisu y algunas otras de las cuales me interesaría destacar, no sé si ahora voy a recordar el nombre, la que escribe El cuerpo lésbico, Monique Wittig. Monique Wittig, que me parece una autora muy interesante, aunque es una crítica feroz, mucho más feroz de Lacan que el Encisu, pero al mismo tiempo que dice cosas que conviene escuchar y tener en cuenta, sobre todo en la época en que vivimos, donde eso ha tomado una presencia muy importante.
olvidémonos también del reconocimiento consciente por parte de nuestros pacientes, de nuestros analizantes, de nuestros analizados. Los analistas que tenemos alguna experiencia, ya hemos tenido la oportunidad de acompañar a algún analizante hasta que dijo basta, me cansé, es suficiente para mí, se terminó por lo menos este análisis, ¿no? Pero bueno, algunos de esos analizantes luego de terminar su análisis o mientras están terminándolo, han hecho la experiencia del PAS en el funcionamiento de nuestra escuela. Y bueno, he tenido oportunidad entonces de escuchar sus testimonios indirectos o sus publicaciones posteriores, ¿no? Y es una sorpresa que yo he tenido porque yo tengo una casuística bastante extensa, una sorpresa que causa el hecho de que alguien que dice haber terminado su análisis, que ha hecho la experiencia del pase, nominado, no nominado, secundario, en algún punto, pero lo que me llama la atención es el escaso reconocimiento que hay, el juego del reconocimiento ya con el saber del analista, y más bien lo que destacan son los efectos de objeto A, los efectos de ruido, los desechos, las eyaculaciones de la palabra, las jaculatorias, las ridiculeces, podríamos decir, de la posición del exanalista. Lo cual cada vez me parece bastante impactante y también interesante, ¿no? ¿Qué es eso de que del sujeto supuesto saber en algún momento hay para el analista un efecto de deser, de caída del ser, que lo afecta, que tiene algún efecto o de división subjetiva o de angustia, ¿no? Y que Lacan lo reconoce también él en su proposición del 9 de octubre. Y por el contrario, contrariamente a los efectos de reconocimiento psíquico que no nos sirven de mucho, por el contrario, Freud dice al final de su obra, en Esquema del psicoanálisis, que los beneficios terapéuticos obtenidos bajo el imperio de la transferencia positiva están bajo sospecha de ser de naturaleza sugestiva. Y si en cambio la transferencia negativa, o algo del orden de la elaboración final de la transferencia en un análisis, llega a prevalecer, esos efectos de naturaleza sugestiva, esos efectos terapéuticos, serán removidos como briznas por el viento. Bueno, voy a dejar por ahora, solamente señalando que este seminario 19, donde Lacan encuentra otra lógica, encuentra la lógica ya no aristotélica, la lógica del todo, sino la lógica gödeliana, la lógica que permite al mismo tiempo la transformación del conjunto de las civilizaciones por la máquina de Turing, que es un desprendimiento de los teoremas de Cantor-Gödel, un corolario, digamos. Lacan encuentra esa otra lógica, una lógica que juega más bien con algo que excede al todo, que es del orden de la parte que puede generar conjuntos superiores al todo, y es a partir de allí que él puede proponer otra versión del inconsciente, al que le va a llamar par lettre, y que le permitirá reelaborar lo que en el seminario En corps, en cuerpo aún, llama el misterio del cuerpo hablante. Ese cuerpo que va a describir, sobre todo en el seminario 19 y en el 20, como marcado por una doble falla, que Joan Kopjek, en su texto El sexo y la eutanasia y la muerte, la buena muerte de la razón, Joan Kopjek, una filósofa muy lúcida y lectora de Kant y también de Lacan con mucha precisión, Joan Kopjek, la autora norteamericana, define como una doble falla que de un lado es dinámica, del lado de la dinamis, del lado de la potencia, del lado del poder, del lado fálico, y del otro lado es una falla extremadamente más radical, es una falla que ella toma la oposición no de Aristóteles, que la oposición era entre
entre potencia y acto, sino que la toma de Kant a la posición entre potencia o falla dinámica y falla matemática, falla kantoriana, falla que Lacan, por supuesto, va a aprovechar los instrumentos proporcionados por la teoría de los conjuntos para decir que no hay todo, porque para cualquier todo, teorema básico de Cantor, se puede demostrar que el conjunto de sus partes es transfinitamente más grande que cualquier todo. De manera que esa lógica del no todo marca el cuerpo con un rayo que destruye los todos, o que espanta a los todos, que permite hacer no sé, la risa de la medusa respecto de los todos fálicos, ¿no? Bueno, quedaría un capítulo que no lo voy a desarrollar esta vez, pero sí podrá venir otra vez, que es lo real del cuerpo sexuado, que es el tema propio del seminario 20, del seminario 19-20 y de lo que sigue de Lacan, donde va Lacan a afirmar que el sexo es real, que no es lo que se piensa, lo que piensan los filósofos, pero bueno, que nadie nunca se atrevió a pensar que el género pudiera no ser real, que el sexo no pudiera no ser real. Ni siquiera el obispo Berkeley dice, justamente, ¿no? Que hay algo en el sexo que es real y que tiene que ver no solamente con la cola de los pensamientos, que es la marca sintomática fálica sobre el cuerpo de cualquiera de los dos sexos, sino que es el sexo real es algo que es el sexo del orden del 2 matemático, que es el primer transfinito, algo que tiene una estructura completamente diferente a la pluralidad de géneros que prolifera hoy en día. El sexo 2 es inaccesible desde el 1, es inaccesible desde todos, en fin, esto merecería otro tipo de desarrollos que no voy a hacer acá, pero estoy escribiendo sobre eso, y voy a dar un seminario ahora convocado desde el Líbano, justamente un seminario en francés, a partir de este viernes, 5 viernes seguidos, a las 2 de la tarde, para desarrollar cómo desde Cantor, Gödel y Turing se puede llegar a la reelaboración del sexo y la teoría de los géneros que prolifera en este momento. Lo que por un lado le da una carta de ciudadanía importante a lo femenino, a las mujeres, y por otro lado es antifreudiano, antipsicoanalítico, en el sentido de que va en desmedro de la diferencia sexual, esa que se le discute a Freud cuando se critica. Los psicólogos dicen, pero la anatomía no es el destino, ¿no? Consecuencia psíquica de la diferencia sexual anatómica, dice Freud. La anatomía no es el destino, grita el psicólogo, incluso el psicoanalista, con indignación en algunos casos. Pero no se le discute a Freud que califique a las consecuencias de la diferencia sexual como psíquicas. Y no son solo psíquicas, son reales, dice Lacan. El sexo, aunque tenga algunas consecuencias sobre la fantasía y sobre la estructuración llamada subjetiva, no es algo meramente psíquico, una ficción de fantasía, es algo que se conoce y se elige, no es algo que se conoce y se elige como una mercancía cualquiera, sino que es algo que de una vez y para siempre se encontró cuando, como Juanito, tuvo que optar entre el ser y el tener, y en el medio se angustió desde una posición de varoncito, angustiado, histeria de angustia, decía Freud. Y por otro lado, del lado femenino, eso que también es como un rayo, pero del otro lado, del lado de la falla femenina, de la falla lógica matemática, mucho más actual, digamos, que es, lo ha visto, sabe que no lo tiene y quiere tenerlo, lo cual en este momento ha sido absolutamente compensado por el hecho de que la envidia del pene que describía Freud ha sido claramente reemplazada o sustituida por la envidia del goce femenino, que es algo que se ve por todos lados en las distintas formas de recalificación o de diagnosticación genérica, en lo que antes se llamaban perversiones, en el hecho de que ahora en fin, hay una distribución diferente
del poder y del acto, ¿no? Que daría como para desarrollos que no puedo hacer en este momento. Me detengo aquí para dejarles también tiempo a ustedes para poder introducir sus preguntas, sus objeciones, sus comentarios. Bueno, para abrir unos minutos que nos quedan, yo aprovecho para hacerte una pregunta de la primera parte, Gabriel, de lo que fuiste desarrollando. Si escuché bien, dijiste que el sujeto en la psicosis tiene que vérselas con el cuerpo en relación al deseo. El deseo, la psicosis, tiene que vérselas con el cuerpo, el sujeto y la psicosis. Creo que entendí una cosa así, ¿puede ser que hayas dicho algo así? Tenés el micrófono. Sí. En ese punto hice una referencia a Lacan del Seminario de la Identificación, Sí. donde dice que el psicótico es normal en su deseo porque su deseo remite a una falta, a un algo que falla, algo que debe sostener él eh, con el cuerpo, en el cuerpo. Mientras que es en el otro, en la neurosis, es en el falo, en la perversión, en esa clasificación que hace ahí, que reitera luego en problemas cruciales o en otros lugares. O sea que justamente porque en la psicosis hay algo del orden de la metáfora que no funciona, que Lacan indica de un modo u otro, según distintas épocas de su enseñanza, que lo que viene a suplir a la metáfora es otra relación con la nominación, es otra relación con cómo arreglárselas con el cuerpo, ¿no? Porque, por ejemplo, el esquizofrénico puede verse en situaciones como las que describe en el Atolondra dicho, Le Tourdi, donde dice que él llama esquizofrénico al que tiene que arreglárselas con los órganos sin la ayuda de ningún discurso establecido. O sea, sin la ayuda tampoco del discurso antiguo, del discurso de la fantasía, que nos hace imaginar que tenemos un cuerpo y que es propio, que es verdaderamente un abuso psíquico, pero que no sirve para mantenernos más o menos normalitos, digamos. ¿No? Decir que el cuerpo es uno no es algo tan seguro, hay veces que uno siente que está en varios lugares, o a veces los analizantes dicen, en fin, ¿cuál es el analista con el que me encuentro hoy? ¿Es el mismo que el del otro día o es otro? ¿No? Y además uno ve que hay para cada, no sé, para cada amigo, para cada hijo, para cada familiar, hay una versión diferente, que uno no es el mismo para cada otro, digamos. Y eso podría llevar a que en algún momento uno se ponga un poco paranoico y experimente el fenómeno del doble, ¿no? Ese que ha sido, por ejemplo, magníficamente descrito no solo por Poe, por autores literarios, sino también por Polanski en El Inquilino. La versión del Inquilino, hay otras versiones, hay otras películas que se llaman El Inquilino, pero me refiero específicamente a la de Polanski en los años, supongo, años 70. No sé si recuerdás, Mirta, que es una cinéfila, de cuándo es El Inquilino de Polanski, pero es por ahí, ¿no? De los años 70, donde el inquilino es alguien que
que está mirando por la ventana y de repente, no recuerdo bien ahora los detalles, pero de repente se ve o ve su propio cuerpo apoderado por otro, ¿no? Por un doble, por un socia, y eso le desencadena una angustia tremenda, y entonces intenta suicidarse tirándose desde, no sé, un tercer piso. Y como dicen muchas veces los pacientes, miré por la ventana y dije, es un tercer, cuarto piso, no es seguro que me vaya a matar, mejor no. A lo sumo voy a terminar fracturado, tengo tanta mala suerte que ya intenté con fármacos, con veneno de rata, no pasó nada, no quiero otra vez hacer las cosas tan mal. Entonces se lo piensa mejor. Pero en ese caso, la desesperación era tal que se tira desde el tercer piso, no logra matarse, entonces sube como puede al tercer piso otra vez, supongo que era el más alto, y en algún momento vuelve a tirarse, ¿no? Una especie de repetición horrorosa que lo lleva a la desesperación de que el cuerpo ha sido expropiado, ¿no? De que ha quedado eh, en la paranoia, el goce ha quedado en el lugar del otro, dice por ahí acá, ¿no? Y el sujeto de alguna manera rechazando eso, rechazando ese goce, insoportable. Y muchas veces los paranoicos testimonian de esa vivencia insoportable del goce del otro, ¿no? Que puede ser el otro, no sé, un colectivo empresarial, o puede ser un familiar, puede ser el otro de la erotomanía, insoportable también, etc. En ese sentido, es figuras, formas de afectación del cuerpo, donde es con el deseo que de alguna manera hay que encontrar cómo sostener que haya un soma, un cuerpo que no se desparrame en órganos, que no sea totalmente expropiado por el otro. Estaba Leonardo y Rita, no sé, Leonardo ahora tiene, no sé si Y la no sé, mano. pues que se ha hecho un poco tarde, pero Sí. no, básicamente, Hola, Leo. ¿qué tal? Bueno, como es de rigor agradecer la exposición que fue, realmente recorriste casi todo el espinel de un tema que es enorme, y me parece muy interesante que se pueda plantear de esa manera, así con todas sus matices y diversidades, porque me parece que eso justifica ampliamente que podamos charlar, trabajar y debatir en la cita que ojalá se pueda hacer. Bueno, hay muchísimas cosas en lo que vos dijiste para seguir tirando de los hilos. Pero se me ocurrían dos cosas que quería, bueno, no sé si son preguntas. Una es con respecto a eso de lo psíquico, que coincido, y yo también vengo luchando hace muchos años contra el término psicosomático, que me parece despreciable, pero bueno, se usa, así como la histeria no tiene nada que ver con el útero, pero también hablamos de histeria. Sí, sí. Pero igual es un término, yo creo que es un síntoma, que exista ese término es un síntoma de la cultura. Pero me acordaba que Freud, cuando le escribe a Grodeck, le dice que él considera que el inconsciente es el auténtico mediador entre lo psíquico y lo somático. Con lo cual Freud, entiendo yo, está diciendo que el inconsciente no es lo somático, pero tampoco el inconsciente, tal como Freud lo piensa, es lo psíquico. Me pareció siempre muy interesante esa observación, porque el inconsciente en todo caso es ahí algo que hace una función de mediador, dice él, o de intermediario, de límite, no sé, o de generador quizás, ¿no? En algún sentido, ¿no? Quería saber qué te parecía. Y la otra tiene que ver también con esto de la metáfora. Bueno, otro día charlaremos sobre la psicosis y el cuerpo, o el cuerpo de la psicosis, porque también cuando Lacan, ahí en la lógica de la fantasía, desarrolla esto de que no hay goce que no sea del cuerpo, ubica la antítesis, ¿no? Que para que el cuerpo sea cuerpo tiene que estar barrido de goce, y termina generando una especie de tercer término también, que es tu cuerpo deviene la metáfora de mi goce.
donde algo del cuerpo y el goce aparecen en una cierta vinculación metafórica. Sí, bueno, sí, podrías decir algo, pero te quería contar que algo de lo que me evocaste, entre otras cosas, lo que dijiste me evocaron estas dos referencias, entre muchas otras que espero que podamos seguir charlando. Eso. Rita, Gabriel, espera de tomar las dos intervenciones. Sí. Gracias, Leonardo, por tu intervención. Ahora voy a comentar. Buenas noches. Gracias, Gabriel, por tu recorrido. Y yo también me quedé pensando en lo que dijiste sobre lo psicosomático, justamente porque, no sé si te entendí bien, vos decías que es un diagnóstico psicológico o que los analistas lo seguimos usando, y me parece que, a ver, es un diagnóstico con los cuales llegan los pacientes, ¿no? Es decir, consultan con ese diagnóstico médico, que concuerdo que es un poco a veces una bolsa de gatos que no se sabe ni la medicina bien qué es, y que hay todo un trabajo, ¿no?, en transferencia para lograr ahí hacer un diagnóstico analítico, que no es fácil porque están totalmente tomados por un discurso médico, y que bueno, a veces cuesta bastante tiempo que se produzca ahí un síntoma analítico, ¿no? En algunos casos encontramos psicosis, bueno, distintas estructuras, ¿no? Bajo ese diagnóstico. Pero la pregunta era, ¿vos pensás que lo seguimos utilizando, que es un diagnóstico analítico? ¿O es psicológico? Ahí no entendí bien. Okay. ¿Puedo ya responder estas dos intervenciones rápidamente, si te parece, Santiago? Sí, por supuesto. Sí, me parece bueno. tomar las dos. Bueno, sí, el fenómeno psicosomático, o los síntomas psicosomáticos, efectivamente muchas veces vienen ya diagnosticados e incluso son motivo de derivación al psicólogo, ¿no? E incluso respecto a algunas enfermedades, por ejemplo, autoinmunes. Recuerdo siempre la recomendación de Gian Antonio, el gran pediatra del Hospital Gutiérrez, que decía cuando un niño tenía algún efecto que él consideraba que podía tener un componente psicosomático, recomendaba psicoanálisis o análisis ortodoxo, decía, ¿no? O sea, que en aquel momento, años 50, 60, se practicaba 4 veces por semana, una cosa así, ¿no? Una exorbitancia para nuestros cánones actuales. Pero él recomendaba eso, es un lugar donde la cosa pudiera hablar, ¿no? Y donde el significante tuviera la posibilidad de ser tramitado de otra manera que injuriando directamente el órgano. La situación inversa es cuando nosotros nos encontramos con alguien que viene, bueno, angustiado, con, no sé, en esta época de pandemia, con una situación de burnout, está quemado, y no solo está angustiado, sino que además tiene efectos de hipertensión, tiene hace poquito alguien llega con una parálisis facial, que luego se extendió un poco al brazo, y en esos casos yo no digo, bueno, esto es una histeria, sino urgente consulta al cardiólogo, urgente consulta al neurólogo. Urgente, ¿no? Más urgente incluso que el analista, ¿no? Porque el gran riesgo que tenemos los ¿no? Los actores psi de la salud, es diagnosticar como, por ejemplo, como histeria, algo que puede tener un sustrato orgánico de otro calibre, ¿no? Es cierto que cualquier síntoma orgánico puede admitir un uso histérico y puede ser empleado por un analizante para decir cosas, que no encuentra representaciones, no encuentra palabras. Pero eso es otra cosa, ¿no? Hasta de una situación, de una afección bastante más grave, puede hacer de eso un empleo histérico, ¿no? Un uso de lamento, de
de obtener cosas, etcétera, etcétera, de interrogar el saber del otro, poner al otro a investigar, etcétera, etcétera, ¿no? A veces nos llega análisis el partener, de alguien que lo vuelve loco con su psicosomática y que lo obliga a buscar por internet y a acompañarlo un médico, otro médico, de distintas especialidades, y nadie le encuentra nada, ¿no? Entonces llega como sujeto en realidad el partener, enloquecido, ¿no? Por el hipocondríaco, que a lo mejor tiene algún efecto psicosomático. Entonces, me parece que estas son cuestiones donde lo interdiscurso es muy importante, donde el psicoanalista no tiene que pensarse, por más que sea médico o sea psicólogo de origen, no tiene que pensar que él puede dirimir cualquier diagnóstico, ¿no? Que conviene siempre que el diagnóstico sea refrendado por otro discurso, en este caso el discurso de la medicina, de la neurología, de la cardiología, del nefrólogo, de lo que fuera, del neumonólogo, ¿no? Hay síntomas pulmonares o del sistema respiratorio que uno puede decir, bueno, evidentemente admiten un uso histérico como todos hacemos. Yo, por ejemplo, si me enfermo y con fiebre, siempre es en fin de semana o en vacaciones. Soy tan workaholic que únicamente me enfermo con fiebre en esas oportunidades, hasta ahora, ¿no? Pero bueno, hasta ahora he tenido la suerte de que las placas y esas cosas me dan bien, pero en algunos casos uno tiene que reconducir a hacer la interconsulta con el generalista, con el neumonólogo, porque hay otras cosas, ¿eh? Hay otras cosas y está bien advertir que hay un uso histérico, pero también que puede haber otro sustrato, ¿no? De manera que pienso que aclara un poco la cuestión que plantea Rita. Y respecto de la pregunta, o de las preguntas de Leo, bueno, tomaría lo de hacer del cuerpo del otro la metáfora de mi goce. Efectivamente, bueno, es bien conocido que en tipos clínicos de sintomatología neurótica se puede tomar al partener como síntoma y de alguna manera ubicar el síntoma, el padecimiento allí, y eso que comienza por algo del orden del enamoramiento y que luego se transforma en un amor más calmo, en algún momento se transforma en odio porque uno padece de ese partener, ¿no? Supongo que cada uno ha tenido ya esa experiencia, si no es un solitario, en fin, crónico, ha tenido la experiencia de desear, de querer, y después de sufrir a un partener, ¿no? Y llega ese momento en que el partener deviene sintomático y que se ha hecho la metáfora de un goce que por suerte puedo poner un poco afuera, y cuando puedo me escapo, me voy más o menos lejos, o pongo alguna mediación, nos encontramos con amigos, etcétera, etcétera, para no tener que padecerlo en persona, y particularmente no en determinados lugares de la casa, ¿no? Y esto viceversa, no es algo que me pasa a mí con mi partener, sino que le pasa al partener de turno conmigo, ¿no? Y es una experiencia que creo que es bastante común, es bastante normal en cualquier tipo clínico. En particular en la psicosis, para de alguna manera seguir la línea que abre Leonardo Leibson, el doctor Leonardo Leibson, médico de origen, el partener en la psicosis a veces toma también un valor de síntoma, y es notable el valor que toma el partener en algunas psicosis, donde es alguien que originariamente fue objeto de seducción, objeto de meramente sexual, podríamos decir, ¿no? Y después pasa en algún momento a ser objeto de amor. Y desde que pasa a ser el partener amado, ya no puede volver a ser tocado como objeto de goce, ¿no? Ya no hay más lo que antes había, que eran encuentros sexuales, ya no más, ¿no? Desde que hay amor, no hay goce más que onanista, incluso pensando en ella o consultando algún sitio porno,
conjugándolo con la imagen de ella, pero ya no hay la posibilidad de tocarla, de disfrutar de su cuerpo, ¿no? De manera que se ve allí que hay una especie de suplencia del amor que en algunos casos se permite incorporar al padre como una referencia, esa Einverleibung primordial, esa incorporación, en términos de Freud, particularmente en el capítulo 7 de Psicología de las Masas, ¿no? Esa incorporación del padre real como agente de la castración, como propiciador de la potencia vana, fálica, etcétera, pero que permite sacarse el gozo del cuerpo, ¿no? A veces basta con un simple encuentro pseudo heterosexual, podríamos decir, con una mujer, para un varón, que lo hace para sacarse de las ganas, para descargar, o con una satisfacción onanista, ¿eh? Y allí habría que hacer una clínica y una distinción todavía no muy bien hecha de lo que sería la heterosexualidad de la fantasía onanista, más o menos onanista, de lo que sería una heterosexualidad, un amor, tal como Lacan lo empieza a describir en el seminario, bueno, a lo mejor ya antes, pero lo recuerdo en el seminario hacia el final del seminario 11 de los 4 conceptos, donde dice, ¿qué sería un amor que trascienda el narcisismo, que sea distinto del amarme a mí mismo a través del otro? ¿Qué sería un amor que trascienda esa dimensión del yo me a mismo, digamos, ¿no? ¿Qué sería un amor que trasciende incluso la dimensión de la fantasía por la cual yo te amo, pero porque amo en ti a alguien más que a ti, te mutilo, te tomo como un simple objeto deyecto, degradado, degradación general de la vida erótica, etc., ¿no? ¿Qué sería ese otro amor? ¿Qué sería esa otra consideración del otro? Que para Lacan se abre claramente a partir del seminario 19, o peor, y que en el seminario 20, dirigiéndose al público y dirigiéndose particularmente a quien lo puede escuchar del lado femenino, que no es cualquier caso, no es el caso de un varón, dice, yo pienso en ustedes, pero lo dice je pense à vous en objeto indirecto, ¿no? Je pense à vous, yo pienso en ustedes, ce qui ne veut pas dire que je vous pense, lo que no quiere decir que yo los piense en objeto directo, como si fueran objetos directos. Los pienso con ese permiso que nos otorga el lenguaje para dar una vuelta y hacerle lugar al otro como un objeto directo, como un objeto incluso de un testimonio indirecto, como puede ser en el caso de un testimonio de pase, que no obliga al otro a expedirse por un sí o un no directamente, ¿no? Sino que permite cierta mediación, cierta vuelta de lenguaje, de mediación de un otro, de un tercero, etcétera, etcétera. En fin, eso es lo que podría decir por el momento de estas preguntas muy precisas que han hecho, ¿no? Mariana. Bueno, es muy tarde, voy a decir algo muy breve, bueno, y agradecer también muchísimo, Gabriel, toda tu presentación. No, me quedé pensando en el uso, en el término de psicosomático, que ya no solo concierne al campo de la medicina, del diagnóstico, del psicoanálisis, sino que ya tiene un uso popular que me parece por ahí interesante aprovechar. Al menos en mi experiencia muchos consultantes o sus amigos dicen, no, esto acá debe haber algo psicosomático, ¿no? Y vienen como con alguna versión por ahí que tal vez lejos de rectificar el término, o a veces viene bien como desarticular o como abrir, que se puedan abrir ahí otras asociaciones, porque viene ahí concentrado en ese equívoco alguna posibilidad de intervenir por ese lado. Bueno, en fin, es algo que se presenta usualmente y que, bueno, me evocó un poco tu presentación. Absolutamente, y yo no estoy proponiendo ninguna reforma de los términos nosográficos, al contrario, más bien soy bastante conservador en ese punto. Y por eso me parece que la histeria tendría que seguir siendo llamada histeria, a pesar de que en los DSM ya no se hable más de histeria, no figura más ni la histeria ni la paranoia, porque son demasiado subjetivas. Figuran trastornos somatoformes, por ejemplo,
o delusional disorders, ¿no? Como trastornos de la ideación, algo así. Entonces, justamente, si diagnosticar psicosomático sirve para que alguien venga a hablar, bienvenido. El problema es también cuando del otro lado de lo que yo estaba planteando, cuando el psicoanalista puede no advertir que eso no es histeria solamente, porque no es para nada histeria, que es otra cosa. Y algunos de ustedes seguramente entienden de qué hablo por haber compartido alguna preocupación respecto de esto, ¿no? A veces lo que parece histeria no es solamente histeria. Pero respecto de los diagnósticos clásicos, de ninguna manera me permito, ni me interesa demasiado innovar, ¿no? Me gustaría que habláramos más de fantasía como motor, como cierta actividad que lleva mucho tiempo al pedo, digamos, incluso en los análisis, ¿no? Para poder pasar justamente a la raíz corporal del síntoma de una manera más directa, como dice Lacan, que nos permita considerar a los analizantes como casos de urgencia y no como algo que deriva durante años, ¿no? A lo mejor en el sentido también tomaría la propuesta de Lacan del prefacio del 76, donde dice psicanálisis como ficción de análisis, ¿no? Y entonces habla luego del deseo del analista, más bien, ¿no? Para tratar de evitar justamente la dimensión ficticia que puede tener la cosa. Y como también del psicoanálisis en sus relaciones con la realidad, dice que la razón espermática que introduce el logos en el cuerpo, esa razón espermática que es yaculatoria, es de algo que se arroja como un cuchillo que hace entrar en la carne la diferencia, a ese juego único del corte. Estoy en la página 377 de los otros escritos del psicoanálisis y su relación con la realidad. A ese juego único del corte se presta el mundo justamente al ser hablante. Son esos cortes donde durante mucho tiempo él se creyó en su casa, antes de que, animándose con una coyuntura de robot como la actual, ellos lo reprimieran en lo que se prolonga en su realidad, que se llama en efecto psíquica, solo por ser caída del cuerpo. Lo psíquico es una caída del cuerpo. Eso es algo que son esos 20 gramos o 19 gramos caídos del cuerpo que, bueno, habría que sopesar de otra manera para hacerle lugar justamente al corte que opera sobre el cuerpo en cualquiera de los tipos clínicos. En la neurosis, en la psicosis, en lo psicosomático, justamente en lugar de corte injuria de un órgano, y tal vez también en ese diagnóstico que Lacan pone en el corazón de su reflexión nosográfica, que es la perversión, y que hoy en día está totalmente desdibujada. Bueno, son ya las 11:05, ¿no? Hay una intervención aquí de Alicia Dongui, como dice Mariana, es una forma de llegar a los analistas, este uso vulgar de los psicosomáticos, y hay que tomarlo seriamente como una forma de huida del cuerpo. En fin, gracias. Bueno, Gabriel, has dejado abiertas tantas puertas para la próxima cita. Por suerte tenemos todavía un año como para seguir investigando, para seguir preguntándonos, así que muchas gracias, ha sido súper interesante y profunda tu intervención. Y continuaremos en un próximo encuentro. ¿No es Ojalá así? que se pueda hacer ese encuentro en el 2022 aquí. Ojalá. Muchas gracias por su atención, por sus aportes y por sus agradecimientos también. Buenas noches. Hasta la próxima de la cita. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, buenas noches. Chao. Chao.